La inflación está bajando muy rápido y la recuperación económica ya está sucediendo. Sin embargo, no todos están contentos. Sí, hay gente que el éxito económico de nuestro país les pone mal. Como por ejemplo a Roberto Navarro, histórico periodista kirchnerista que no puede evitar ponerse rojo y furioso con cada buen dato económico de este nuevo gobierno. Quédate para la 10ª edición de Desmintiendo Cucas porque nos vamos a divertir un rato. Para que la gente comprenda que es muy importante este dato. Primero, habría que ver cómo se llega a esta baja del riesgo país, porque la verdad que Argentina, con estos números, se acerca al riesgo país de Chile y de Brasil, que tienen en sus reservas un 20-30% del PBI, cuando en Argentina tenemos reservas negativas. A ver, acá Navarro puede estar queriendo decir dos cosas. Una podría llegar a tener un poco de sentido y la otra sería un delirio kirchnerista comunista totalmente estúpido. Él dice que está bajando mucho el riesgo país, lo cual es real. Recordemos que el kirchnerismo dejó un riesgo país similar al que tenía Ucrania cuando arrancó la guerra, para que nos demos una idea, más o menos 2.500 puntos, y hoy el riesgo país está en alrededor de 600 puntos. El riesgo país es importante que baje porque te muestra de manera súper resumida la tasa de interés que tiene que pagar Argentina para endeudarse. O sea, básicamente lo que nos conviene es que el riesgo país sea lo más bajo posible, así cuando Argentina se endeuda, por ejemplo, para financiar inversiones, tiene que pagar muy poca tasa de interés, o sea, tiene que tomar menos deuda al fin y al cabo. Bueno, la gracia es que el riesgo país estuvo bajando muchísimo porque simplemente apareció un gobierno que gestionaba el Estado básicamente con sentido común y sin chamanismo ni heterodoxia totalmente estúpida y sin sentido como lo hacía el kirchnerismo, que básicamente intentaba bajar el precio del dólar blue metiendo presos a los tipos que vendían el dólar blue en la calle. O sea, era un delirio totalmente comunistoide. Bueno, como apareció un gobierno que dejó de ser idiotes, bueno, el riesgo país dejó de reflejar el mismo número que tendría cualquier país si estuviese en guerra. Ahora, ¿qué pasa? Que es verdad que el riesgo país bajó muchísimo y Navarro nos está diciendo, ojo, porque capaz el riesgo país está bajando mucho pero de manera artificial. O sea que el verdadero riesgo país de Argentina, por así decirlo, en realidad es superior y hay algo que está distorsionando ese número. Y esto puede tener dos explicaciones: la explicación racional o la explicación completamente idiota, estúpida y conspiranoica. La racional es la siguiente: el gobierno hoy, y en general durante los anteriores meses también, y probablemente durante los próximos meses, está realizando una intervención en el mercado de bonos de Argentina para bajar el precio del dólar. O sea, básicamente, el Estado vendiendo dólares del Banco Central y haciendo otras cosas, hace que algunos bonos de Argentina, que los bonos son básicamente deuda, suban de precio. Y con esto de manera indirecta generás que el dólar baje de precio. Bueno, ok. ¿Qué es lo que implica esta operación financiera que hace el gobierno? Como ya dije, que los bonos suban de precio, y que los bonos suban de precio es algo que hace que el riesgo país baje. O sea, el mecanismo que está utilizando el gobierno para que baje el dólar, a veces, no lo hace siempre, hace también que baje el riesgo país. Esto es ciertamente artificial, o sea, el riesgo país hubiese bajado un montón de todos modos, pero es verdad que el gobierno a veces utiliza algunos mecanismos que son compulsivos para que el riesgo país incluso baje más. Hasta acá todo bien, o sea, si el argumento de Navarro fuese ese, le digo, bueno, ok, no coincido porque no creo que el riesgo país haya bajado solamente por esto, pero es verdad que el gobierno en cierta forma interviene un poquito para que el riesgo país baje un poco, para que el dólar baje un poco, ok. La otra especulación que yo tengo es que Navarro sea tan pelotudo. La otra especulación que yo tengo, y es que Navarro sea tan burro que crea que el gobierno está falseando el dato del riesgo país. O sea, que en realidad el riesgo país de Argentina es, no sé, 1000 puntos, pero que el gobierno o que X entidad financiera te diga, no, el riesgo país en realidad es de 600 puntos. Solamente para, no sé, favorecernos a nosotros porque tienen especulaciones y tienen intereses económicos en Argentina. O sea, esa típica conspiración kirchnerista. Bueno, si esta es la segunda opción, lo que cree Navarro es una boludez, porque el riesgo país lo puede calcular cualquiera de nosotros desde nuestras casas. Es un cálculo súper fácil, súper boludo y que es imposible de truchar, porque como lo puede calcular cualquiera, es muy fácil de desmentir si alguien está truchando ese dato. Entonces eso sería una idiotez, pero totalmente cósmica. Vamos a ver cuál de las dos piensa. Yo no vi este clip completo, entonces no lo sé. Sí, en Argentina tenemos más o menos las mismas reservas negativas que teníamos hace un año. A ver, ¿quiénes son los que están apostando a una Argentina que tiene reservas negativas y de todas maneras, a ver, ¿qué es el riesgo país? Es la posibilidad o no de que vos puedas pagar la deuda. Puede pagar la deuda por más que tenga tanta intención y haya demostrado que es capaz de priorizar el pago de la deuda ante todo, Milei. Bueno, y efectivamente Navarro tenía en la cabeza no la teoría relativamente racional y comprensible, sino la teoría completamente estúpida y conspiranoica. Él está diciendo, no, el riesgo país baja un montón porque los mercados empiezan a tener confianza en el gobierno otra vez. Sin embargo, él no entiende por qué. Él dice, no, pero si el Banco Central no tiene muchas reservas, ¿por qué los mercados tienen más confianza en el Estado argentino? ¿Será que tienen intereses económicos? ¿Será que en realidad estuvo
toda una conspiración. No, boludo, es que se fue el peronismo del poder. Es literalmente eso. Se fue el peronismo del poder y hay superávit. Fin, listo. Es lo único que sucedió. Pero es que al chabón no le entra en la cabeza. O sea, él, como está inmerso en el mundo del kirchnerismo, no se da cuenta de lo comunistas que son. O sea, no se da cuenta de lo antimercado y de cómo destruyen riqueza los kirchneristas. O sea, él realmente no es consciente de la máquina de destruir economías que es el kirchnerismo. Entonces, claro, no le entra en la cabeza, no concibe cómo cuando gobernaban ellos el riesgo país estaba altísimo porque Argentina no iba a poder pagar ninguna deuda mientras ellos estén en el poder, y cómo cuando se van del poder el riesgo país baja. Estos son los datos de hoy. El riesgo país cerró el viernes a 967, una baja muy fuerte. Esto es relativamente viejo porque el riesgo país ya está en más o menos 600 puntos. Viene bajando todos los días y en Wall Street dice que va a seguir así. Efectivamente, compañero. El dólar está a 1200 con una brecha muy baja, menos del 20%, pero además el Banco Central compró $1.000 millones este mes. Eso es re loco, ¿no? O sea, este video es de hace 2 o 3 meses y el dólar está literalmente lo mismo. Y si uno ve el dólar en enero de 2024, estaba literalmente lo mismo, 1.200 pesos. Yo no sé si sea sostenible un dólar tan barato. Yo creo que eventualmente puede corregir hacia arriba, o sea, el dólar puede aumentar un poco, como puede que no. O sea, yo también, no es que soy partidario de la devaluación ni nada, o sea, puede que el dólar no aumente nunca y ya está, no lo sé. Pero me encanta el cambio de paradigma, ¿no? O sea, ahora las opciones son, o el dólar se mantiene barato forever, o estuvo tan barato durante tanto tiempo que en algún momento tiene que aumentar. Y con el kirchnerismo era básicamente, bueno, todos apostábamos a ver cuánto terminaba el dólar a fin de año. Yo eso es algo que decía con mis amigos. Yo me acuerdo que cuando asume Alberto con el dólar 60 pesos, yo había apostado que el dólar terminaba a 1.000 pesos a fin de año y efectivamente más o menos le pegué. Pero claro, apostar eso era una locura. Era como que yo te diga que Milei con el dólar a 1.000 pesos que más o menos recibió, nos iba a dejar un dólar de más o menos 16.000 pesos. ¿Se entiende, no? Por eso yo hay veces que intento calmar un poco las aguas y entiendo a la gente que le pone ansiosa o que le molestan algunos errores que tal vez está cometiendo este gobierno o ciertas inconsistencias que tiene, como el tema del carry trade o como el tema de que tal vez están interviniendo en el dólar, etcétera. Pero recordemos que venimos de gente que intentaba bajar el dólar literalmente sacando a los policías a meter presos o a llevarse a la gente que vendía dólares en la calle. O sea, mientras un gobierno utiliza herramientas financieras y herramientas que utilizan todos los estados del mundo, el otro literalmente salía a meter presa gente para controlar el precio del dólar. ¿Se entiende, no, la diferencia? Y hoy en día los que hacían esa locura son la alternativa a Milei. O sea, se entiende por qué tienen que ganar sí o sí, porque los que están enfrente son literalmente soviéticos. La inflación va perforando el 3%. Me encanta la cara, el chavo la está pasando muy mal, boludo. O sea, los datos económicos son muy buenos y el tipo por dentro se está muriendo, ¿se entiende? O sea, el alma se le está resquebrajando toda por dentro y se le está desintegrando, porque el tipo no puede creer cómo, por ejemplo, la inflación baja si deja de emitir dinero. Y que en realidad la inflación no es culpa ni de los empresarios, ni de los comerciantes, ni de los grupos económicos concentrados, ni de todas las pavadas que estuvo diciendo el kirchnerismo en los últimos 20 años, y que en general viene diciendo la política, por lo menos en Argentina, hace más o menos un siglo. La suba del salario real privado registrado lleva 3 meses, solo ese sector, porque se labura solo para una parte. Esto que dijo es una hijaputez. Él dice que solamente se está recuperando del sector privado registrado y que el resto lo están pasando mal. Recordemos que tenemos los 3 sectores, ¿no? El sector público, el sector privado registrado y el sector privado no registrado, que son básicamente los trabajadores informales. El sector público es el que mejor la pasó en Argentina en los últimos 20 años. Hay muchísimos más empleados y sus salarios o aumentaron o se mantuvieron a lo largo del tiempo. El sector privado registrado está estancado hace más o menos 10 años y el sector privado no registrado, o sea, el informal, está totalmente destruido. No solo que aumentó muchísimo, o sea, mucha gente está trabajando de manera informal, sino que los salarios estuvieron bajando muy fuertes, sobre todo durante el gobierno de Alberto Fernández. O sea, lo que sucedió durante el gobierno de Alberto Fernández es totalmente inédito con el tema de los salarios informales. Realmente bajaron mucho. De hecho, durante el gobierno de Alberto Fernández fue uno de los únicos gobiernos en la historia argentina donde tenías trabajadores pobres. Obviamente hoy siguen existiendo, digamos, producto de la herencia, pero por lo general en Argentina los que eran pobres era gente que no tenía trabajo o tenía trabajos muy precarios. Sin embargo, durante el gobierno de Alberto Fernández empezó a suceder que una porción muy grande de los trabajadores eran pobres porque tenían salarios tan malos, la productividad era tan baja en Argentina, estaba tan destruido el trabajo en Argentina que por más que trabajases estabas por debajo de la línea de la pobreza. Y bueno, lo que está sucediendo con el gobierno de Milei es, primero, los salarios informales, la verdad es que no tenemos mucha data, nos falta bastante para concluir si los salarios se están recuperando o no. Lo que sabemos es que es el grupo de salarios que cayeron más, lo cual era evidente, siempre los salarios informales son los que caen más, pero tenemos que esperar varios meses para ver si se recuperan o no porque los datos tienen bastante retraso. Después los salarios públicos, como he dicho en un montón de videos, se recuperaron pero muchísimo menos y están bastante lejos del nivel que tenían cuando asumió Milei, y esto es simplemente porque hay un exceso de empleados públicos en todo el estado y como el gobierno no los puede despedir porque tiene que pagar un montón de indemnizaciones y básicamente esto es financieramente imposible, ¿qué es lo que hace? Bueno, si no ajusto por cantidad, ajusto por precios. Esto significa que, bueno, si no puedo despedir a los empleados públicos que están parasitando el estado, lo que voy a hacer es bajarle el sueldo a todos los empleados públicos en general. Y sí, ahí le pegas de rebote a gente que no se lo merece, pero bueno, así funciona el estado y así funcionan las leyes que ellos mismos pusieron.
digan, bueno, que no se quejen. Y luego el sector privado registrado es el que mejor se está desempeñando, se está recuperando bastante rápido y ya casi que ha recuperado todo lo que ha perdido durante el gobierno de Milei. Pero ese sector sigue con una leve suba. 3 encuestas salieron este fin de semana de distintos orígenes que dan un rebote de la imagen de Milei. Es decir, una nueva suba, 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos cada uno, según desde dónde vienen. Bueno, esto también es bastante inédito. De hecho, yo iba a sacar un video sobre este tema, que hice la miniatura y al final no lo saqué el video, puede que lo saque en otro momento, que hablaba sobre encuestas de la imagen de Milei y cómo si la comparás con anteriores gobiernos, la imagen en este momento de aquellos anteriores gobiernos estaría mucho más baja que lo que está la imagen de Milei, ¿no? O sea que tiene una muy buena imagen para la cantidad de tiempo que lleva gobernando. De hecho, tiene prácticamente la misma imagen que al momento de asumir, un poquitito menos. Esto, como dije, es algo inédito en el sentido de que no pasaba hace un montón. Lo más similar fue lo que le pasó a Alberto Fernández, pero fue por el tema de la pandemia y aún así para este momento ya tendría mucha menos imagen de la que tiene Milei. Y obviamente en las encuestas no se puede confiar, pero bueno, nos habla un poco de que no solamente el gobierno está teniendo buenos resultados según mi parecer y el parecer de todos nosotros que estamos viendo este video, sino que en general según el parecer de una porción grande de la población. Y es que básicamente vivir con inflación es imposible. Es muy difícil vivir con inflación, te desgasta el cerebro, te pudre el alma. Entonces llega un gobierno que, a pesar de los costos que tuvo a bajar la inflación, la bajó, listo, a la gente le gusta. Por eso a Menem le fue tan bien. Esta es la foto del presente. ¿Tiene riesgos? Es un gobierno que necesita mantener su popularidad para que los mercados sigan creyendo que el rumbo no se cambia. Los mercados apostaron mucho, han venido capitales muy grandes. Bueno, esto es directamente incorrecto o mentira. No vinieron capitales muy grandes. De hecho, en general no vinieron capitales. El gobierno de Milei registra un nivel de inversión todavía, esperemos que todavía y que en el futuro mejore, muy baja. Y en general no hay mucha entrada de dólares al país, sobre todo porque tenés el cepo. O sea, es literalmente incorrecto lo que está diciendo. No está habiendo mucha inversión extranjera en el país. De hecho, Alberto Fernández tuvo de momento más inversión que Milei. O sea que durante el gobierno de Alberto Fernández, supuestamente popular y que va contra los intereses de los grupos económicos concentrados, hubo más inversión y más entrada de dólares de inversiones extranjeras que durante el gobierno de Milei. Y ante la menor duda se van a ir. Eso ya lo hemos visto en el país. De nuevo, está confundiendo lo que le pasó a Macri con lo que le pasó a Milei. Macri no tenía el cepo, entonces como no tenía el cepo entraron un montón de dólares al país y una porción muy grande de estos dólares básicamente lo único que hicieron es ser cambiados por pesos. O sea, básicamente los extranjeros agarraban sus dólares, los cambiaban por pesos y esos pesos los ponían en un plazo fijo. Así generaba rendimiento, se llevaban ganancias y después de, no sé, 1 año, 2 años, sacaban esos pesos, los volvían a cambiar a dólares y se los llevaban. Eso fue lo que pasó con Macri, la famosa bicicleta financiera, y que sucedió básicamente porque Macri, según mi parecer, quitó el cepo mal. Lo sacó antes de cuando lo debería de haber sacado. O por lo menos no tomó las otras medidas que debería de haber tomado para sacar el cepo tan rápido. Sin embargo, Milei no está cometiendo el mismo error. Milei todavía tiene el cepo porque él considera, por lo menos, que todavía no tomó las medidas que son necesarias para poder quitar el cepo y que no le pase lo mismo que le pasó a Macri. Y es que entre un montón de guita para simplemente hacer plazo fijo y luego esos dólares se vayan y te generen una corrida cambiaria, como le pasó a Macri. Está confundiendo los dos escenarios. O sea, eso no está pasando ahora. No está entrando plata de afuera para hacer carry trade. Básicamente porque existe el cepo. Ya sea bueno o malo, eso no está sucediendo. Pero el gobierno ya saltó algunas vallas altas que parecía que no iba a poder saltar. A ver si se entiende. Ahora está más lejos del precipicio. Puede tropezarse, es decir, puede tener una corrida y no caer porque está más lejos del precipicio. Todo se da con una recesión autoinducida que deja heridos a montones. Bueno, esto también, lo de la recesión autoinducida. O sea, básicamente que la recesión la generó el gobierno. Yo lo que sé es que Milei sabía que las medidas que iba a tomar iban a generar recesión. Ahora, eso no quiere decir que Milei haya tomado las medidas para generar una recesión. O sea, la recesión es un efecto colateral, si se quiere, un efecto secundario que son producto de haber tomado las medidas que realmente importaban, que era básicamente bajar el gasto público y devaluar. Eso era lo que había que hacer. Milei lo hizo y él sabía que, aunque él no quisiese que sucediera, esto generó una recesión. Esta gente piensa que Milei generó la recesión a propósito para que baje la inflación y no es así. No hay literalmente nada que un político odie más, sobre todo porque perjudica a su imagen pública, que el hecho de que el país entre en recesión. Y con Milei entró en una recesión relativamente profunda en los primeros meses. O sea, no, esto no fue autoinducido, es una pelotudez decir eso. Hicieron un desierto y lo llamaron paz, dijo Tácito. Es decir, es tierra arrasada. Son muchos los caídos. Milei igual mide 40 puntos. Puede subir el año que viene si suelta un poco la cuerda. Puede mantenerse ahí. Y bueno, también sobre la boludez de que son muchos los caídos, bueno, recordemos que la pobreza durante este gobierno ya es más baja que la que había durante el gobierno de Alberto Fernández. O sea que en todo caso la cantidad de caídos disminuyeron con el gobierno de Milei, no aumentaron. Y por último, respecto a este número, tengo que decir algo en favor del gobierno, que es, con todas las manias que tienen, con todas las irregularidades, con todo lo inestable de su plan, han acertado en el diagnóstico político. Es decir, los tipos dijeron, acá hace falta un presidente que baje la inflación, porque la gran demanda de este pueblo es bajar la inflación. Me parece bastante gracioso que destaque esto porque creo que era bastante evidente, ¿no? O sea, literalmente
literalmente estaba toda la población coreando al unísono: la puta madre, quiero que baje la inflación. Yo creo que el peronismo no es que no haya diagnosticado eso. Los tipos sabían que había que bajar la inflación. El problema es que no lo saben hacer, o que directamente son súper cínicos y la dejan a propósito para empobrecernos. O sea, no hay otra explicación. O no saben cómo hacerlo o quieren que haya inflación. Y no sé qué es peor, porque el kirchnerismo lleva 16 años en el poder. Entonces, o 16 años de no saber cómo bajar la inflación, literalmente es un partido político hecho 100% de pelotudos, o bueno, realmente los tipos están cómodos con una inflación de 2 o 3 dígitos. Y sinceramente no sé cuál de los dos escenarios me parece peor. Y el peronismo en su momento pensó, 2021, hubo un enorme debate en el seno de la coalición, que el problema era la desigualdad, cosa que a las personas del campo popular nos interesa mucho. Ahora, si vos en un momento tenés los dos problemas, la desigualdad generada por la pandemia y la inflación endémica, que además se había acentuado mucho, se había roto todo el sistema logístico de abastecimiento en el mundo por la pandemia, No, brother, la inflación no se acentuó porque se rompió el sistema logístico de abastecimiento en el mundo. La inflación se acentuó porque los gobiernos en general en todo el mundo, y en Argentina muchísimo más, emitieron más dinero. No hubo ningún problema logístico de abastecimiento de nada. Te das cuenta que los tipos están en cualquiera. O sea, realmente siguen teniendo el problema que tienen siempre, y es que no entienden el fenómeno. No entienden que la inflación es que se te deprecia la moneda. No tiene nada que ver con el desabastecimiento de ningún sistema logístico de nada. Bueno, ¿cuál elegís? Bueno, por ahí se eligió mal. Por ahí había que haber elegido bajar la inflación. Vieron que cambió el fondo, ¿no? Ya era hora. Y él acá lo que está queriendo decir es que el peronismo no es que no bajó la inflación porque no pueden, sino que es porque no quieren. O sea, porque ellos dijeron, bueno, mira, en Argentina tenés dos problemas, supuestamente, ¿no? Según el peronismo, la desigualdad y la inflación. Y ellos escogieron la desigualdad. Bueno, vamos a solucionar la desigualdad y vamos a dejar que la inflación se descontrole. Supuestamente el peronismo hizo eso adrede. Si es real que esto se debatió en el peronismo, que él debe saberlo más que yo, porque básicamente él está en esos entornos y yo no tengo ni idea. Realmente me sorprende lo burros que son. O sea, son más burros de lo que yo pensaba. O sea, vos nunca vas a resolver ningún problema de desigualdad y no sé qué mierda si tenés 200% de inflación. O sea, empecemos por ahí. Si vos en tu país tenés 200% de inflación, es la prioridad. No importa el resto de las variables, no importa. Por más que tengas 90% de pobreza, deuda del 500% del PBI, el problema siempre va a ser la inflación. Porque un país con 200% de inflación es ingobernable. Pero bueno, a los tipos al parecer eso no les importaba y se dedicaron a resolver la desigualdad. Desigualdad que siguió más o menos igual durante todo el gobierno de Alberto Fernández. Y aparte de que la desigualdad no importa, no es lo importante. Lo importante es que baje la pobreza, no que baje la desigualdad. O sea, a vos te importa que cada vez menos gente viva mal. O sea, que cada vez más gente viva mejor. O sea, que haya menos pobreza, que el poder adquisitivo de la gente suba. Y a vos no te importa la diferencia entre el más pobre y el más rico. Si por ejemplo vos tenés dos escenarios, ¿no? En un escenario la riqueza de los pobres se duplica y la riqueza de los ricos se multiplica por 10. Y en otro escenario vos tenés que la riqueza de los pobres se queda igual, pero la riqueza de los ricos disminuye a la mitad. Claro, en el primer escenario aumentó la desigualdad mucho, pero disminuyó la pobreza. Y en el segundo escenario disminuyó la desigualdad, que al peronismo le parecería bueno, pero la pobreza sigue igual. En general, esa población se empobreció, mientras que la primera población son todos más ricos. Claro, los ricos son cada vez más ricos, pero en general toda esa población es más rica. Bueno, para el peronismo la situación ideal es la segunda, porque ellos están obsesionados con la desigualdad, cuando claramente para cualquier persona con el sentido común, sobre todo para los liberales, el primer escenario es el bueno, en el que todos vivimos mejor y no te importa una mierda la diferencia entre los ingresos de la gente mientras todos estén con el pasar del tiempo cada vez mejor. El peronismo hace mucho tiempo que convive casi cómodamente con la inflación. No me molesta tener 25%, 30%, total la peleo con el salario, qué sé yo. Bueno. Y esto es literal, o sea, básicamente el peronismo desde que existe, o sea, desde Perón que convive con alta inflación, salvo por el periodo de Menem, que fue, digamos, el peronista menos peronista de todos, pero que aún así obviamente era peronista, y yo no considero que Menem haya sido muy liberal, que digamos, porque básicamente toda esa economía se basaba en regular un precio que era el precio del peso. Pero bueno, no importa, la cuestión es que esto es real, o sea, el peronismo estaba acostumbrado a gobernar con inflación, para que te des una idea de lo cavernícolas que son. Los tipos creen que es normal tener 30% de inflación, cuando un país con 30% de inflación ya entra entre los 10 países con más inflación de todo el mundo. Este hombre se dio cuenta de que no es así, que lo que más querían los argentinos es bajar la inflación. Y creo que no era muy difícil darse cuenta. De hecho, yo creo que los peronistas se daban cuenta de que lo más importante era bajar la inflación. El problema es que son burros, que no saben cómo bajarla. Bueno, cuando termina la inflación hay una sensación de alivio, porque ya sabes, podés controlar, podés decir, bueno, gano tanto, me alcanza para tanto, el mes que viene no cambia, y para el otro no me alcanza. Bueno, veré qué hago, me organiza la vida. Bueno, y esta es una de las grandes contras de la inflación, y es que dificulta el cálculo económico. O sea, simplemente es más difícil tener en cuenta las variables y calcular qué vas a hacer vos en el futuro con el dinero que tenés y con las variables que necesitas vos para saber eso, porque básicamente están cambiando todo el tiempo. La unidad de medida que vos tenés, que es el peso, para calcular todos los precios que tenés vos en la economía, como tiene un valor inestable, básicamente no entendés nada, entonces no puedes calcular nada, entonces te la pasás haciendo gastos que son ineficientes. Por poner un ejemplo súper básico, es muchísimo más fácil que vos vayas al supermercado y ahorres y compres bien, o sea, que compres lo más barato o lo que a
a vos más te gusta cuando los precios están igual durante un año, por ejemplo. Pero no, si los precios todos los meses son distintos y vas a terminar comprando cualquier cosa, porque capaz que algo te parecía barato, pero resulta que estaba carísimo. La pregunta, ¿un gobierno nacional y popular puede tener esta estrategia de bajar la inflación como la de Milei? Puede hacerlo de otra manera. De otra manera. ¿Y cuál es otra manera? Cuando vos tenés a un gobierno, los mercados no confían y por consiguiente aceleran corridas cambiarias o no participan de los blanqueos. Acá le está diciendo básicamente este economista, que también es recontra izquierda, pero se lo está diciendo a Navarro para que el tipo por lo menos sea ilustrado con racionalidad durante 15 segundos. Le está diciendo, mira, parece que estamos saliendo de la crisis, bueno, por el ajuste que hizo Milei. Y él está preguntando, ¿a vos te parece que el peronismo podría haber salido de la crisis si no era con un ajuste similar al que hizo Milei? Yo claramente sé que la respuesta es no. Con el peronismo directamente nunca salíamos de la crisis, o salíamos de la crisis vía una hiperinflación. Pero bueno, vamos a ver qué dice Navarro. Cristina Fernández de Kirchner tuvo blanqueo. Macri hizo blanqueo. Alberto hizo un blanqueo muy específico con la construcción. Y Milei hizo blanqueo. ¿Cuáles fueron los exitosos y cuáles fueron los que fracasaron? Sí, pero tiene una razón eso. ¿Cuál? O sea, los del peronismo fracasan porque tiene un impuesto a los activos personales 10 veces más alto que el de los... Macri también. Macri era carísimo entrar al blanqueo. No, Macri era carísimo. Pero una vez que vos blanqueabas, el impuesto a los bienes personales era muy bajo. Sí, pero ¿Por qué se van a vivir a Uruguay los empresarios? Por el impuesto a los bienes personales. Bueno, y acá también Sayat, o Sayat, no sé cómo se pronuncia, le dice, cuando el peronismo hace blanqueos, o sea, básicamente cuando establece un régimen a partir del cual la gente que tiene dinero en negro, dinero sin registrar, lo puede registrar, así tiene todo en regla y después no tiene problemas con la FIP, etcétera. El sector privado, cuando los blanqueos los hace el peronismo, nunca pone dinero. O sea, los blanqueos suelen ser un fracaso, la gente no registra su dinero. Sin embargo, cuando esos blanqueos los hace, por ejemplo, Macri o Milei, o sea, básicamente gobiernos que no son peronistas, los blanqueos son un éxito. De repente aparecen decenas de miles de dólares de la absoluta nada que la gente pone en los bancos y dice, sí, bueno, voy a registrar este dinero. Y Navarro le dice, no, bueno, eso pasa porque en realidad el peronismo, cuando se blanquea dinero, lo que quiere hacer es cobrar muchos impuestos. Y Sayat le dice, bueno, no sé, el blanqueo de Macri, que también fue muy exitoso, también se les cobraba impuestos. Y básicamente lo que de nuevo no le entra a la cabeza a Navarro es que el sector privado, cuando está el peronismo en el poder, no quiere tener un puto dólar en el banco, porque los tipos tienen un historial de ser unos expropiadores de mierda y de quedarse con dinero que no es de ellos, que es tremendo. O sea, ya sabes que si hay un peronista en el poder, eventualmente te van a expropiar. O sea, o te van a quitar directamente el dinero del banco, o te van a aumentar los impuestos, que es básicamente lo mismo que expropiarte, o que la inflación se va a reventar tu plata, o que la plata después te va a costar muchísimo más sacarla del banco porque van a meter esta regulación de no sé qué mierda y le vas a tener que pedir permiso a la FIP, etcétera. Ya se sabe que los tipos no te dejan usar tu plata como a vos se te cante el orto. Entonces, ¿qué hace la gente cuando el peronismo blanquea? Nada, no les da pelota, no pone la plata en el banco, la sigue teniendo en negro, básicamente sin registrar abajo del colchón. Pero el tipo no lo entiende. Otra cosa con la que yo discuto con vos pensás más parecido a Kicillof que yo, ¿no? Cuando deja de haber déficit, entre las cosas buenas que suceden es que los bancos ya no tienen que financiar al Estado y le quedan pesos. Yo ayer fui a comprar ropa. Sí. Una vez por año voy, me dedico la tarde y yo antes de comprar pregunto, ¿hay cuotas, señor? Hay cuotas. Claro. Todo era 12 cuotas sin interés y había cosas de 24. Bueno, muchacho, ¿qué querés que te diga? Y acá lo que está hablando es de un fenómeno muy dañino que le pasaba a la economía argentina, y es que básicamente el Estado, como necesitaba muchísimo dinero para financiarse, lo que hacía era pedir prestada mucha deuda a los bancos y pagaba muchísima tasa de interés, o sea, pagaban muchísimas ganancias a los bancos porque los bancos le presten dinero al Estado. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, que como al banco le daba mucho dinero, le daba muchas ganancias prestarle sus fondos al Estado, ¿qué hacía? No le prestaba esos mismos fondos al sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado me va a dar menos dinero si yo le presto la plata. Entonces solo agarro y le presto la plata únicamente al Estado. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que se te queda sin crédito el sector privado. Entonces no podías ir a comprar cosas en cuotas, no podías pedir un préstamo para, no sé, comprarte una máquina si tenés una pyme, etcétera. Y que la economía se quede sin crédito es básicamente mortífero, la destruye. Las inversiones son el motor del crecimiento económico y las inversiones se financian con ahorro y con deuda. Y adivina dónde vas a buscar la deuda. Bueno, a los bancos, vas y le pedís prestado dinero. Pero si todo el dinero que tienen los bancos se lo están prestando al Estado, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que las empresas dejan de invertir. Entonces se te cae la inversión cuando se te cae el crédito. Y se te cae el crédito cuando el Estado está gastando una cantidad enorme de dinero y necesita financiarse tomando mucha deuda, entonces paga mucha tasa de interés. Eso es lo que hacía el Estado durante el gobierno de Alberto Fernández y que se acentuó muchísimo durante la gestión de Massa. Entonces Navarro acá, en un ataque de racionalidad, agarra y dice, claro, de repente fui a comprar y había 24 cuotas, cuando durante el gobierno de Alberto Fernández de pedo tenías 3 cuotas para ir a comprar algo. Y dice, bueno, sí, a la gente le gusta esto, ¿qué querés que haga? O sea, es muy probable que vuelva a votar al gobierno cuando ve que puedes comprar todo en cuotas, mientras que antes tenías que comprar todo al contado. Eso es porque los bancos, en vez de financiar al Estado, tienen que hacer algo con la guita y te empiezan a financiar algo. Hacen un acuerdo con la tienda
la forma de intereses se lo pagarán de otra manera, y vos vas y consumís así. Bueno, eso, tiene que haber una autocrítica, porque si el peronismo quiere seguir haciendo siempre las mismas cosas, bueno, muchacho, yo te voy a decir una cosa, lo que yo creo que va a pasar el año que viene es que en vez de tener 12 cuotas para la ropa, vas a tener 36, y que vas a tener crédito hipotecario. Y andá a buscarla y sacá del medio cuando haya crédito hipotecario. Y bueno, y este es uno de los clips probablemente más conocidos de Navarro durante el 2024, y es que dice, claro, como está pasando esto, que los bancos están volviendo a prestarle dinero al sector privado, está apareciendo el crédito hipotecario, o sea, básicamente que el banco te presta plata para que te compres una casa. Obviamente no le prestan plata a cualquiera, o sea, ya sabemos que los créditos hipotecarios son difíciles de conseguir, pero digo, hay, antes no había. Claro, cuando de repente la gente tiene la opción de comprarse una casa si está más o menos acomodada económicamente, mientras que antes era imposible, o sea, tenías que ahorrar vos toda la plata para comprarte la casa y pagarla al contado, en vez de ir pagándola a poco, como sí se puede hacer cuando pedís un crédito hipotecario, que es lo que se hace en cualquier lugar del planeta Tierra. Claro, de repente la gente tiene la opción de comprarse una casa, ¿entendés? Es una locura. El famoso con Menem me hice la casa es porque básicamente había mucho crédito hipotecario en la época de Menem. Y bueno, ¿qué es lo que pasó con Menem? Que religió y que el tipo se fue sin nunca haber perdido una elección. Y bueno, Navarro es gracioso porque hoy en día está básicamente mudando entre el modo necesito que por favor algo se vaya a la mierda, que explote una variable y que se vaya todo al carajo, y el modo de total rendición, que es bueno, ya fue, al gobierno le está yendo bien y me van a romper el orto. Acá tenemos por ejemplo el modo número 1. Ya te digo, lo que hace falta es que caiga un número que asuste a los mercados. Y ahí entra en un círculo vicioso. Los mercados suben el dólar sube la inflación, el tipo cae más la imagen, como cae más la imagen, los mercados se ponen más nerviosos y se da ese círculo vicioso. El tipo, o sea, desea que se vaya toda la mierda. Y bueno, este es el clip que le da nombre al video. No sé si alguna vez me había pasado de estar tan furioso con alguien. Voy viendo los datos y le va muy bien. Es decir, Milei no solo ganó las elecciones, sino que ya hay encuestas que lo dan el 60%. ¿De qué me sirve enojarme y trasladar y decir, bueno, ahora además me enojo con los que están de acuerdo? Como vemos, el tipo está muy interpelado personalmente y realmente le destroza psíquicamente lo que está haciendo el gobierno. Así que bueno, espero que te haya gustado el video. Te dejo acá el resto de los capítulos de Desmintiendo Cucas. Recordá que esta es la 10ª edición, o sea, tenés 9 ediciones más para ver. Y si estás viendo este video luego de varios meses de que lo suba, probablemente ya tengas como 20 ediciones para ver o incluso más. Así que bueno, gracias a todos los que donan por Cafecito, por Patreon y por Mercado Pago. Muchas gracias a los miembros que me ayudan a poder hacer esto realidad. Y vos también vas a poder sumarte a ellos y aparecer en los próximos saludos. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Recuerden que a todos los que se hacen miembros los meto al grupo de WhatsApp. Así, bueno, pueden charlar entre ustedes y conocerse. Muchas gracias a todos y como siempre, saludos. Tengo el ventilador de fondo, ahí se ve, espero que no se haya escuchado demasiado. Estoy haciendo la prueba, estoy grabando un par de videos con el ventilador. Si veo que se escucha mucho, bueno, tendré que grabar sin ventilador y morir de calor.